Está, hermano, cierre sus ojos y dígale: Padre, he venido esta noche y yo quiero dejar fuera, Señor, entregarte a ti todas mis cargas, todos mis afanes, Señor. Vengo a buscar tu palabra que me consuela, vengo a buscar a tu palabra que me limpia, vengo a recibir esa semilla. Vengo a recibir tu presencia en mí, que se active tu espíritu en mí. Ayúdame, dígale, hermano, ayúdame, Padre, a entender tu palabra. Ayúdame a recibir el mensaje que tú tienes esta noche para mí. Ayúdame que yo pueda, Padre, aplicarlo en mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Tome asiento, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Es un placer para mí estar aquí una vez más predicando la palabra de Dios. Y Dios me daba esta palabra, hermanos, se llama la bendición. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ese versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa palabra. Pero al final hay una pregunta: ¿cómo es que desciende esa bendición a mí? ¿Cómo es que llega eso que mucha gente quiere, que muchos queremos? ¿Cómo llega a mi vida? Y lo primero, hermanos y hermanas, que debemos entender es que la bendición no solo es dinero. Se ha confundido a través de los años que la bendición es solo dinero. Y no es así, hermano, porque es más que eso. La bendición es cobertura. Ponga atención, la bendición es cobertura, la bendición es protección de Dios. Entonces, cuando Dios te bendice, Dios te está protegiendo. Cuando Dios te bendice, Dios te está cubriendo. Esa es la bendición. Ahora, si tú fueras una planta, aquí en Veracruz, que hay nortes de 100 o 120 kilómetros por hora, para los que somos jarochos de nacimiento, sabemos que esos nortes a una plantita pequeña le harían trizas. Pero cuando viene el norte, normalmente la gente dice: voy a proteger mi planta. Voy a ponerle una mallita, haces 2 estacas, le pones una mallita y ves de dónde va a venir el viento para que no lastime tu planta. Eso que tú haces con tu planta, tú la estás bendiciendo a esa planta. La estás protegiendo, la estás cubriendo. ¿Para qué? Para que esa planta crezca, para que esa planta se desarrolle, para que esa planta florezca. Hermano, eso es la bendición de Dios. Así funciona la bendición de Dios. Y en el tema de las finanzas, que también es parte integral de la bendición, sería algo así como protegerte, fíjate bien, las erogaciones, los gastos, para protegerte de que no tengas un bolsillo roto, donde todo lo que caiga se vaya. Dios protegería eso. Por eso usted, si recuerda, hay una porción en la Biblia, en Malaquías 3, que dice: yo reprenderé por ti al devorador. Yo reprenderé por ti al devorador, es decir, a ese que te puede dañar, lastimar y que no te puede dejar crecer. Dios dice: yo reprendo por ti a ese que quiere devorarte. Y luego dice: y que no va a tocar el fruto de tu tierra, ni que tu vid va a ser estéril en el campo. ¿Qué está diciendo Malaquías? Está diciendo: Dios lo que hace es que te rodea, te protege, y esa es la bendición de Dios. Por eso es una bendición de Dios que usted esté aquí. Por eso es una bendición de Dios que usted se acerque a Él. Y por eso es que es tan importante para Dios que la gente conozca de su bendición. Por eso es que Jesucristo vino, sacrificó su vida por nuestros pecados, pero fue para salvar a esas personas y que conocieran que hay algo más poderoso que nos puede proteger, algo más grande que puede cuidar ese bolsillo roto, que no se salga lo poco o mucho que te llega. Entonces, partiendo de que sin lugar a dudas la bendición no solo es dinero, sino es protección, sino es cobertura, eso lo tenemos solamente con Dios.
Algo que he aprendido en el caminar en Cristo, amados hermanos, es que la palabra de Dios se cumple siempre, hermano. Y también en este tiempo que he caminado en Cristo, he visto que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Sin lugar a dudas, Dios siempre va a querer bendecirnos y Dios va a querer que su palabra se cumpla en nuestras vidas. El problema, fíjese bien, es que somos nosotros los que no cumplimos con la palabra de Dios. Es decir, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere protegernos, pero nos dice cómo. ¿Usted quiere saber cómo? Amén. La palabra de Dios nos dice cómo. Y para eso es tan bonita la Biblia, porque a lo mejor muchos de ustedes todavía no leen la Biblia. Muchos ya, pero otros no. Porque a lo mejor digan, es aburrido, no le entiendo y no sé qué me quiere decir. Pero la Biblia, el libro que es la palabra de Dios, está lleno, fíjese bien, de historias que nos sirven a todos nosotros para entender un mensaje de Dios. Dios lo dejó por parábolas, por historias de otras personas, para que nosotros aprendiéramos. Y un bello ejemplo que te voy a poner de cómo es que Dios quiere bendecirnos, pero que nosotros somos los que nos cumplimos con la palabra, es una historia del rey que se llamaba Asa. Ese rey era el rey de Judá. Pero sabe, ese rey cometió un grave error que nos sirve a nosotros para aprender esta noche. ¿Qué pasó? Que a ese rey le pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa. Le llegaron los problemas enfrente de su casa. Le llegaron los problemas en su vida. ¿Cuál fue el problema? Que otro rey, el rey de Israel, ¿verdad? Lo fue y lo sitió, lo cercó y quería acabar con ellos. El rey de Israel se llamaba Baasa. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Judá? Que es lo que hay que aprender nosotros. Él, fíjense bien, Dios ya lo había favorecido muchas veces. Así como a ti, como a mí. Quiero decirles que Dios nos ha favorecido muchas veces. A veces sin que te des cuenta. Con accidentes pequeños o grandes en tu vida, pero Dios ha metido las manos siempre por ti y por mí. Ya ese rey ya había recibido bendición de Dios, ya lo había protegido de un ejército de los etíopes, ya lo había protegido de un ejército de los libios, que eran enormes ejércitos, y Dios ya lo había librado. Como a lo mejor a ti te libró, incluso hasta desde el día que ibas a nacer. Hay gente que decía, yo no iba a nacer, pero aquí estoy. O nací con un problema y me salvé. Hay muchos casos. O durante la vida tuve un accidente y la libré. Y así, a ese rey, al rey Asa, ya Dios lo había librado. Pero cuando se enfrenta a un problema, él en lugar de recurrir a Dios, a la bendición de Dios, a la protección de Dios, él dice, voy a ir con los asirios para que me protejan del ejército que me vino a atacar, en lugar de ir con Dios. Y entonces, un vidente que se llamaba Ananí le dijo, ¿sabes qué? De parte de Dios la regaste. Y entonces le dijo estas palabras, ponga atención. En 2 de Crónicas 16:9 le dijo esto que es muy importante para nosotros. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios anda buscando quien tiene un corazón perfecto para mostrarle su poder. Imagínense, hermano, que Dios lo anda buscando para bendecirlo. Pero le dijo a Asa, pero locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, en lugar de buscar al Dios que te ha ayudado, buscaste otras soluciones en tu vida. Y ese fue el error de Asa. Locamente has hecho. Entonces Dios quiere, pero nosotros somos los que no cumplimos la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? El primer punto es que Dios quiere que tengamos un corazón perfecto.
Lo segundo que debemos de saber, hermanos, hermanas, es que la bendición de Dios, fíjese bien, desciende por medio de Jesús. Jesús es la piedra angular. Jesús es el que nos salvó y el que dio su vida por nosotros y nos justificó. Si no, delante de Dios no tuviéramos alternativa, pero Él nos justificó. Y es importante que sepamos que la bendición, hermano, desciende por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo reconoces a Él, no llega la bendición a tu vida. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 1:20, dice así, mira hermano, porque todas las promesas de Dios, a mí me encanta la Biblia cuando dice todas las promesas de Dios. Debería de ponerse alegre, hermano y hermana. Deberíamos de ponernos contentos cuando escucho una de esas palabras, decir, todas las promesas de Dios. O sea, no una parte, todas son en Él, y fíjese bien cómo está con acento, en Él es en Jesús. Mediante Jesús Dios dice, sí te lo doy, y en Él, amén, o sea, en Jesús también, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ven qué tan importante es Jesús en nuestras vidas? Porque mediante Él baja la bendición. Dice, ¿sabes qué? Dice Dios, a ver, Armando me está pidiendo que lo bendiga, pero voy a ver si tiene a Jesús. Si veo a Jesús ahí, entonces dice Dios, sí, amén. Si ve a Jesús ahí, dice, sí, amén. Ahí desciende la bendición. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, cuando Dios me daba esta palabra, decía yo, ok, Señor, entonces quiere decir que tú nos quieres bendecir. ¿Y por qué entonces no llega esa bendición a mí? Tal vez se lo pregunte usted. A ver, ¿por qué entonces no llega la bendición a mí? Para algunos casos que tenemos. Bueno, la respuesta, sin lugar a dudas, está en la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros que creemos que cumplimos con todas y con todos los requisitos para que la bendición llegue. Pero a lo mejor hay algo por ahí que esté faltando y es importante que usted lo conozca. Y vamos a leer el Salmo 133. Dice la palabra, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, ponga atención, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual, ¿qué dice? Queremos que descienda la bendición, amén. Dice, pero el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Fíjate bien, hermano, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si usted analiza ese pasaje del Salmo 133, usted tendría que preguntarse, ok, si allí es donde desciende la bendición de Dios y la vida eterna, entonces yo tengo que entender qué es la cabeza, qué es la barba de Aarón y qué son las vestiduras, porque por ahí desciende. ¿Está conmigo, hermano? Es una fórmula. Quiero la bendición que descienda a mí, que venga a mí, entonces tengo que entender cómo es que llega a la cabeza, luego a la barba y luego a las vestiduras. Hay 3 elementos para que esa bendición llegue ahí y que son fundamentales. La cabeza es Jesús. La cabeza es Jesús. La barba de Aarón se refiere a Aarón como un sacerdote, como un líder, como un pastor, como un mentor. Y las vestiduras, ¿dónde van puestas, hermanos? Las vestiduras en el cuerpo. Y el cuerpo de Jesús es la iglesia. Entonces, uniendo todo, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos a Jesús como cabeza de tu vida. Necesitas a un mentor, ¿verdad? Necesitas a una iglesia. Esos 3 elementos es donde desciende la bendición. El domingo pasado, ¿usted vino? ¿Quién vino el domingo pasado? ¿Vieron el testimonio que pasaron a decir aquí?
Y Dios me daba esa palabra, ¿sabes? Cuando veía yo a ese matrimonio diciendo, no podíamos tener hijos en 10 años y hoy estamos embarazados. Pero están en esa posición, teniendo a Jesús como cabeza, teniendo un pastor, un sacerdote, ¿verdad? Un líder, un mentor, y teniendo o formando parte del cuerpo de Cristo. Porque dice, allí, hermano, envía Jehová bendición. Preste atención si usted quiere ser bendecido por Dios. Entonces la cabeza es Jesús, y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 1:18 y dice, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, dice, es la cabeza. Y ahí yo me quiero detener un poquito, hermano, hermana. Fíjese, póngame atención, de verdad. Yo quiero detenerme un poquito porque se lee rápido. Y si yo hiciera una pregunta, como ese de 100 mexicanos dijeron, si yo hiciera una pregunta, oiga, ¿su cabeza es Jesús? ¿Usted acepta a Jesús como su Rey y Salvador? Todo el mundo, sí, ¿verdad? Todo el mundo, sí. Se lee rápido, se dice rápido y pareciera como si cumpliéramos con ese primer requisito para que baje la bendición, pero muchas veces, amado hermano y amado hermana, por eso te vengo a predicar hoy, muchas veces nos pasa como a Saúl, que obedecemos a nuestra cabeza a nuestra manera, que obedecemos a nuestra cabeza de manera parcial. ¿Sabe que Saúl era el rey de Israel? Y una vez le dijo el profeta Samuel, tienes que esperar 7 días. Ahora vuelvo y hacemos holocausto. Pero como lo sitiaron, lo rodearon, así como a Asa, que les empecé platicando la historia del rey Asa, lo sitió un ejército de filisteos. Saúl, ¿qué cree que hizo? Se desesperó. Y él buscó otra solución. Dijo, como no viene Samuel y ya me están presionando, entonces voy a resolverlo a mi manera. Cuando la palabra, mediante el profeta, le había dicho, espera 7 días. Hermano, tener cabeza, tener a Jesús como cabeza es obedecer su palabra. Es obedecer su palabra. ¿Tú quieres que descienda la bendición como lo leímos? Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. También Saúl desobedeció cuando Dios le dio una instrucción mediante el profeta Samuel y le dijo, quiero que destruyas a los amalecitas, porque son enemigos del pueblo de Dios, y destruyas todo. Y Saúl no hizo caso, hermano. Saúl solo mató a todos, pero dejó al rey y dejó algún ganado para él. No obedeció. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces no obedecemos la cabeza, que es Jesús. Entonces, uno puede decir, hermano, Jesús es mi cabeza, yo lo reconozco, pero no estemos siendo obedientes en todos sus mandamientos. Ese es el primer punto, la cabeza. Si usted va a decir que Jesús es su cabeza, uno tiene que obedecer. Luego leímos en el Salmo 133 que lo que sigue es la barba de Aarón. Ok, desciende, está conmigo. Cabeza es Jesús, de ahí desciende a la barba de Aarón. Pero ¿por qué menciona a Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote tenía una responsabilidad que era dirigir al pueblo de Dios en la oración y en el culto y reverencia a Dios. ¿Eso qué representa en tu vida y en mi vida? Representa autoridad. Debemos de tener sobre nuestra cabeza una autoridad en esta tierra que Dios pone. ¿Está conmigo? Es lo segundo. Entonces Dios menciona, la bendición donde desciende, donde está Jesús. Y también desciende cuando tienes una autoridad sobre tu cabeza. Si no, eres alguien sin ley. Necesitas una autoridad sobre tu cabeza. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 13, 1 al 2, dice, sométase toda persona, otra vez dice, toda persona,
Pastor, yo no. A mí no me gusta. Dice toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad. Esta es la clave del éxito, hermano, en una iglesia. Para que usted pueda ser parte de esto que Dios manda, usted tiene que entender, amado hermano y hermana, que esa autoridad viene de parte de Dios. Y Dios la estableció ahí para que sea alguien que esté sobre la cabeza. A lo establecido por Dios, los que no obedecen a esa autoridad se resisten a Dios, no a la cabeza, no al líder, no al pastor o a la pastora, se resisten a Dios. ¿Cómo va a bendecir Dios si nos resistimos a la autoridad? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Está conmigo, hermano? Es el segundo elemento. El segundo elemento, la cabeza, la barba de Aarón, pero representa autoridad. Y el tercer punto, ¿verdad? Y bueno, antes de decirle, hermano, que sin lugar a dudas, usted tiene que identificar quién es su Aarón, quién es su autoridad, para que usted tenga bajo esa autoridad y usted busque, si no tiene una autoridad, un Aarón. Por eso la gente, por eso Jesús, hermano, fíjese bien, cuando Jesús vio las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, porque dice, son ovejas sin pastor. Es decir, no tienen autoridad. Tuvo misericordia, porque Jesús seguro dijo, ¿cómo los va a bendecir mi Padre? ¿Cómo los va a bendecir mi papá si ellos no tienen una autoridad, no tienen un pastor? Y por último, el tercer elemento son las vestiduras. Yo le decía, las vestiduras van puestas en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos nosotros los santos. Por eso la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 27 al 28, dice así, vosotros, o sea, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y fíjese cómo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios forma la iglesia con todos nosotros y aquí en la iglesia es donde dan los dones para que los santos sean perfeccionados, para que la iglesia sea perfeccionada. Entonces hay que congregarse, hermano, hay que tener iglesia. Y yo le voy a decir algo bien importante que Dios me revelaba. Fíjese, hermano, usted conoce de esa bendición que Dios da a los hijos que honran a los padres. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo y tendrás larga vida, ¿verdad? Esa es una palabra de Dios, la primera promesa, ¿verdad? De bendición de Dios. Yo le digo algo, hermano, es un cofre que Dios dejó a los papás que solamente pueden darle a esos hijos que los honran. Es un cofre o un seguro de vida para que el hijo honre al padre. Amén. Entonces, así como ese cofre, ¿verdad?, que dejó a los padres para que los hijos sean bendecidos, quiero decirle algo que Dios me decía, así también necesitas de la iglesia para que descienda la bendición a tu vida. Necesitas ser un congregante para que la bendición llegue a tu vida. Necesitas estar aquí. Y eso nos recuerda, amado hermano, que además de descender de otras maneras las bendiciones, también desciende por las vestiduras, por el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo dice Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe de qué está hablando? De lo que hacemos todos los días aquí. Cuando viene usted y se congrega. Y luego sigue diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces,
Es decir, Dios dice así como honrar al Padre trae bendición, aprender, convivir en la iglesia, soportándonos unos a otros, aplicando la misericordia, el amor, la comprensión, el perdón, tendrás bendición y crecimiento, hermano y hermana. Es parte de la forma como baja la bendición de Dios. Por eso la palabra de Dios que leemos también en Efesios 4, del 11 al 3, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién, hermano? De Cristo. Y por quién, dice, sus promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de Cristo. Entonces, Dios dice, yo quiero bendecir, pero es necesario que conozcas cómo llega la bendición a tu vida. Termino con esto, hermano. Satanás, si sabe que también te ofrece riquezas. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás le ofreció a Jesús riquezas. Pero la introducción de esta prédica decía que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quiero decirte que Satanás es el padre de la mentira. Ni siquiera le dicen el padre del pecado, le dicen el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque mediante las riquezas, Él te pide solamente una cosa, que seas como Él, desobediente de la palabra de Dios. Él te pide que seas un rebelde como Él lo fue. Esa es la condición que Él te da. Por eso le dijo a Jesús, te puedo dar todo esto si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Y quiero decirte que sí hubo a quien engañó. Adán y Eva fueron engañados, les ofreció algo, pero que finalmente los hizo esclavos del pecado. Con Jesús no pudo, hermano. Con Jesús no pudo, Jesús lo venció con la palabra de Dios. Él no sucumbió a la tentación de la riqueza, a la tentación de la falsa bendición. De la falsa bendición, hermano. Porque no es lo mismo riquezas que bendición. Llévese eso, no es lo mismo riqueza que bendición. Satanás te ofrece poder y riqueza. Dios te ofrece ¿qué? Bendición. ¿Qué es la bendición, hermano? Lo vimos al principio, protección y cobertura para que puedas crecer. Él te protege, te cuida. Esa es la bendición de Dios. Por eso usted conoce que la palabra, ¿verdad? Dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted hoy está en una condición donde está en tristeza, entonces no es algo que sea de bendición. Porque lo que te aleja de Dios no es de Dios, sin lugar a dudas. Tenemos que cuidar esa parte. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Damos gracias a Dios por esta palabra. Quiero decirle, amado hermano, que sin lugar a dudas hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. Y ahí donde está, yo quiero que usted, si quiere, cierre sus ojos, si puede, levante sus manos. Y vamos a decirle juntos, Padre, hoy te damos gracias, Señor. Damos gracias porque estamos vivos. Damos gracias, Dios, porque nos has cuidado hasta el día de hoy que hemos llegado aquí. Damos gracias porque ahora entiendo que la bendición que me has dado es protección, es cobertura, es cuidado. Y eso es lo que me ha permitido crecer, eso es lo que me ha permitido avanzar, es lo que me ha permitido fortalecerme. Ahora sé, Señor, que la protección tuya es reprender por mí al devorador. Es para que no tenga yo los bolsillos rotos, para que no todo lo que gane me lo gaste, para que no sienta yo que no me rinde,
sino que sé que la bendición de tu cobertura es cuando reprendes todo aquello que me lastima, la enfermedad, las deudas y todo aquello, Señor, que me merma, que me lacera. Hoy sé, Padre, por qué dijiste que tú reprendes al devorador y no permites que toque el fruto de mi tierra, Señor, porque esa es tu bendición, Señor. Así que te doy gracias, Padre, y yo te pido que no se aparte esa bendición de mí. Yo te pido que me ayudes a mantenerme siempre bajo la cobertura de una cabeza como es Jesucristo, como es mi Rey y Salvador. Y ayúdame a obedecer en todo momento su palabra, Señor, a no ser un obediente parcial, sino un obediente total, Señor. Ayúdame a no ser como Saúl, que finalmente hacía al final de cuentas lo que quería, a pesar de saber lo que la palabra de Dios le decía. Padre, ayúdame a no ser como Asa, Señor, que después de tantas bendiciones que tuvo del Señor, acudió a otras soluciones antes que a Dios. Y finalmente hizo algo loco que perdió su reino. Padre, gracias, porque sabemos que Jesús vino a pagar con su sangre por nuestros pecados. Y que hoy tenemos, Señor, mediante Jesús una cabeza. Padre, gracias, porque hoy tengo un líder, tengo un pastor. Gracias, Señor, porque hoy tengo un líder de célula, un líder de ministerio. Padre, los bendecimos a nuestros pastores, Padre, porque sabemos que un rebaño, Señor, sin pastor, es un rebaño, Señor, sin cabeza, sin autoridad, y no llega la bendición ahí. Padre, gracias porque pudiste abrir aquí, Señor, a pesar de todo impedimento, esta iglesia, Pan de Vida Riviera. Porque la iglesia, Señor, es esa ciudad fortificada, esa ciudad de descanso, donde aquí llegamos, Padre, y nos sentimos en casa, nos sentimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que estando en este camino, la bendición va a descender aquí, Padre. Va a llegar a mi vida aquello que he esperado, porque estoy en orden, porque estoy en la sintonía, porque estoy, como dice tu palabra, allí, a donde la bendición de Jehová llega y la vida eterna. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros y por lo que harás en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios, hermano. Esta alabanza es muy